Muy buenos días, maestra Fiorella. Tengo el gusto de presentarle al grupo integrado por los siguientes estudiantes, que son Rolly Melgarejo Quispe, Joel Copa Choctaya, Hugo Alexander Luque Mamani, Diosel del Piero Ponce Guzmán y quien le habla, Viviana Sumaeta Cor. La ecorregión que elegimos, maestra, fue la ecorregión de la costa, que es el bosque tropical del Pacífico Tumbes. El ecosistema del bosque tropical del Pacífico del Perú se encuentra en el departamento de Tumbes, como bien lo dicen, ¿no? Pero los territorios que abarca son desde Costa Rica hasta el Perú a través de la vertiente del Pacífico. Posee una gran variedad de flora y fauna donde se promueve la conservación de la biodiversidad a través del cuidado de sus centros turísticos, ya que es la atracción de todo turista. También se sabe que es la única zona de la costa peruana que muestra una maravillosa vista de bosques tropicales, de bosques frondosos, fabricantes de vidas totalmente naturales por el bosque que tiene. Pero en la actualidad también se sabe que el Estado peruano, a través de CERNAN, están conservando estas áreas protegidas para las generaciones futuras. ¿Qué es CERNAN? CERNAN es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, donde que todas estas ecorregiones que tiene el Estado peruano están siendo siempre monitoreados, siempre custodiados por el Estado peruano, para que estas ecorregiones no se pierdan, sino se mantengan siempre a la luz y las futuras generaciones puedan también ellos ser beneficiados de este recurso. Le doy pase a mi compañero Hugo Luque. Buenos días, profesora. El que les hable es Hugo Alexander Luque Mamani. Voy a hablar sobre los ecosistemas del bosque tropical del Pacífico Tumbes. Les voy a tocar el tema sobre los datos generales del ecosistema. Como sabemos, el bosque tropical del Pacífico se encuentra en el departamento de Tumbes, ocupando aproximadamente 35.000 hectáreas de las localidades del Caucho, Campo Verde y Figueroa. Esta ecorregión abarca territorio desde Costa Rica hasta el Perú a través de la vertiente del Pacífico, hallándose en el extremo meridional de Tumbes, donde limita por el norte y por el sur y el oeste con el bosque seco ecuatorial, por ese lado con el Ecuador. El bosque tropical del Pacífico se erige como la única zona de la costa peruana en donde se puede apreciar un frondoso bosque, así como la fauna propia de la selva amazónica. A continuación voy a hablar sobre los tipos de ecosistema. En su ecosistema existen muchas cadenas alimenticias diferentes, ya que hay una gran variedad de especies de plantas, animales que interactúan entre sí. Un ejemplo son los ecosistemas, ¿no? La cadena alimenticia comienza con las plantas, que son los productores en el bosque tropical del Pacífico. Las plantas pueden incluir árboles, arbustos, helechos, epífias y otras especies de plantas. En el caso de los herbívoros, son los consumidores primarios de la cadena alimenticia. Estos animales se alimentan de las plantas para obtener la energía y los nutrientes necesarios para sobrevivir. Algunos ejemplos de herbívoros en el bosque tropical del Pacífico pueden ser los monos, los perezosos, como las aves como los tucanes, etcétera, y las iguanas, los venados, entre otros. En el caso de los carnívoros, son los consumidores secundarios de la cadena alimenticia. Estos animales se alimentan de otros animales, principalmente de carne, para obtener la energía y los nutrientes. Algunos ejemplos de los carnívoros que encontramos en el bosque del Pacífico son las serpientes, los jaguares, los pumas, las águilas, entre otros. Gracias. Bióticos. ¿Qué son los factores bióticos? Los factores bióticos son los componentes de un ecosistema en el cual integran todos los animales y seres vivos, como por ejemplo la flora y la fauna y los seres humanos. En la flora tenemos árboles de gran diámetro, a más de 25 metros, delgados, gruesos y muy ramificados sobre todo.
En la fauna tenemos mamíferos, los animales más comunes en esta zona son el venado gris, la ardilla blanca, la nutria, entre otros. ¿Cómo están conformados los suelos en este sector? Los suelos principalmente son aluviales, ¿no? Material arrastrado, como se dice, ¿no? Que tiene predominancia en suelos arcillosos, ácidos, bajos en minerales y con muy poco humus. Los factores abióticos son aquellos elementos de un ecosistema que no tienen vida, pero son muy importantes para el desarrollo de la supervivencia de la vida humana, ¿no? Como son el agua, el oxígeno, la temperatura y la luz solar. La región natural, bosque tropical del Pacífico, Tumbes. Su bioclima es subhúmedo, denso de 80-90% en densidad de copas. Su fisiografía, terreno accidentado, ondulado, que caracteriza por un clima subhúmedo. Su altitud, la altitud es de 350 a 1200 metros sobre el nivel del mar. Es un ecosistema bosque heterogéneo y relativamente alto, a más de 25 metros en sus árboles de diámetro. La cadena alimenticia lo conforman en primer lugar los productores, que son la fauna, la flora del bosque tropical del Pacífico, pierde su follaje en un 30% en la época seca, que es de mayo a noviembre, ¿no? Tenemos plantas, por ejemplo, como el algarrobo, el ceibo, el zapote, el faique y la porotilla, ¿no? Consumidores de primer orden son aquellas especies que se alimentan a base de las plantas, como por ejemplo tenemos el venado gris, la ardilla blanca, la nutria del noreste y el monocoto de Tumbes. Consumidores en segundo grado son aquellas especies carnívoras del bosque tropical en el cual se encuentran como son el jaguar, el felino denominado el guamburusho, ¿no? Y también tenemos los descomponedores, ¿no? En el bosque tropical encontramos las comúnmente llamadas lombrices, ¿no? Y asimismo también tenemos los buitres, los opilotes y entre otros. Un dato curioso muy importante en esta zona, que en el mes de febrero alcanza por encima de los 25 grados centígrados. Experimenta lluvias desde diciembre hasta abril y con 6 meses de estación seca, mayo a noviembre. Ahora vamos a hablar de los recursos naturales renovables y no renovables. Encontramos que por su vegetación, estos bosques generan enormes cantidades de oxígeno, son grandes absorbentes del calor, actúan también como protector de las cuencas hidrográficas, ayudan a evitar la contaminación almacenada del 50% del QO2 del planeta. También son auténticas reservas animales y actúan como protector del suelo ante precipitaciones. En el ecosistema encontramos actividades agrícolas. El gran potencial de las tierras agrícolas se encuentran en los valles de los ríos Tumbes y Zarumilla, dando lugar al abastecimiento de importantes materias primas como por ejemplo son la textilería, el aceite y los productos para exportación que son la cebolla blanca, el achote y los frutales. Lo más resaltante encontramos también el guasango, las palmeras, las orquídeas, las cecropias, entre otras especies. En las actividades pecuarias es considerado como uno de los más ricos a nivel nacional, debido a la gran variedad y calidad de los recursos hidrobiológicos. Encontramos que en los peces están la corvina, el mero, el robalo, el ojo de uva, el pez espada, el pez blanco, entre otros peces. En los moluscos encontramos las conchas negras, encontramos las rayas, encontramos los caracoles, los calamares, el ostión, entre otros. También encontramos en los crustáceos las langostas, los langostinos, el cangrejo y el camarón. En las actividades mineras no se dio en esta zona, ya que en 1999 el gobierno peruano y la empresa Manhattan Sechura suscribieron un acuerdo que le otorgaba a la compañía minera 89.000 hectáreas que se encontraban en el pueblo de Tambo Grande, en el departamento de Piura, pero sí se dio la explotación y una expansión total sin control en la minería de oro en los bosques tropicales de Madre de Dios. En la conservación existen maneras de ayudar a conservar los bosques, como por ejemplo practicar una ciudadanía ambiental y activa, apoyar proyectos de conservación, incentivar el turismo sostenible, consumir productos que apoyen al aprovechamiento sostenible de recursos y entre otros. Vamos a ver lo que es turismo. Encontramos también el turismo en algunas zonas marinas de Piura, Tumbes, que se encuentran, por ejemplo, ¿no? los potenciales turísticos y ideales para recreación en sus cálidas playas. También encontramos el avistamiento de tortugas, especies que están en peligro de extinción, entre otras.
En algunos atractivos turísticos por visitar, se podría decir la Reserva Nacional de Tumbes, el Balneario de Zorritos y, por qué no mencionar, el Parque Nacional de Cerros Amotope. Eso es todo, muchas gracias. Buenas noches, profesora. Quien le habla es Dios Pedro Ponce Guzmán. Yo le voy a hablar sobre el cierre del bosque tropical del Pacífico, donde nosotros hablamos más que todo sobre la biodiversidad, ¿no? Que tiene este ecosistema, donde vienen siendo reflejados de la provisión de bienes y servicios del ecosistema, el bienestar que da a la población, la mejora que ha solventado esta situación, con el fin de poder conversar las riquezas naturales del bosque tropical del Pacífico, donde está constituida en la zona de reserva de Tumbes, una pequeña joya de la naturaleza con un gran potencial para el desarrollo del ecoturismo, ecoturismo y la investigación de especies de flora y fauna endécimas que ya habían ahí o existían. Entonces, los bosques cumplen con un papel importante en el aseguramiento de las sostenibilidades del desarrollo y, por lo tanto, del futuro de la humanidad. Esta especie se ha sido reconocido desde un inicio. Como le decía, profesora, la prevención que nosotros tenemos para cuidar la flora y la fauna, para poder establecer nuestras especies, es mantener y seguir protegiendo nuestra biodiversidad, no, no solamente en Tumbes, sino en los otros lugares que tenemos en el país. Con esto hemos logrado comprender que nosotros podemos mejorar mucho más de lo que ya tenemos. Entonces, a eso me abarco y a eso va mi conclusión. Y también dándole las gracias a usted, profesora, por enseñarnos este curso que nos ha hecho conocer más allá de la biodiversidad, de la flora y la fauna, del ecosistema y de los bosques y de las multidiversidades que tenemos en riqueza acá en nuestro país, cosa que en otros países muchos no cuentan con estas riquezas naturales. Eso es lo que yo puedo evidenciar en mi investigación y en la conclusión que estoy dando. Muchas gracias, profesora, por su atención y le doy pase a mi compañero.